Buen día tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando en la materia sustentabilidad y cultura. Antes de dar inicio, voy a comenzar compartiendo pantalla para comenzar con esta cápsula que vendría siendo la cápsula número 12 de la materia sustentabilidad y cultura. Iniciamos. Introducción. La cultura mundial se encuentra en un momento decisivo. La interconexión global, los avances tecnológicos, la migración, el cambio climático, los conflictos armados y las tensiones políticas han generado un escenario en el que la cultura juega un papel clave. Puede ser promotor de paz, cooperación y creatividad y también convertirse en un campo de conflicto, de desigualdad e inclusive de exclusión. Los retos de la cultura mundial no son pocos: proteger la diversidad cultural, garantizar la participación de todas las voces, enfrentar la homogeneización, combatir los prejuicios y crear espacios de inclusión. Al mismo tiempo, las perspectivas abren caminos esperanzadores, un mundo donde la cultura sea un puente entre sociedades, motor de innovación y de herramientas de desarrollo sostenible. Este subtema analiza los principales desafíos que enfrenta la cultura en la actualidad y las posibles perspectivas para el futuro, con ejemplos concretos, propuestas y reflexiones que permitan comprender la magnitud de este tema. Como pueden ver, el día de hoy vamos a estar viendo los retos y perspectivas de la cultura mundial en esta cápsula número 12. Bueno, antes de iniciar, hablar de los retos y de las perspectivas de la cultura mundial es analizar cómo en pleno siglo XXI las sociedades se enfrentan cambios acelerados que transforman su identidad y sus formas de expresión. La cultura siempre ha evolucionado, las tradiciones, lenguas, arte y costumbres cambian con el tiempo. Sin embargo, la velocidad actual de estos cambios es impulsada por la globalización, el desarrollo tecnológico y las crisis sociales, las crisis sociales y ambientales que nos obligan a reflexionar sobre el futuro de la diversidad cultural y sobre el papel que cada persona y comunidad juega en su preservación. Uno de los principales retos de la homogeneización cultural es la influencia de medios de comunicación globales, las redes sociales y las grandes industrias culturales que han generado una de las culturas en masa que, aunque conecta con el mundo, pueden ser la parte que amenaza las expresiones locales y sobre todo que reprime a las minorías, ya que muchas lenguas indígenas están en peligro de desaparecer. Cada 2 semanas aproximadamente, una lengua deja de hablarse en este planeta y con ella se pierde una visión única en el mundo, que es mantener vivas estas lenguas y las tradiciones. Es una tarea urgente para garantizar así la diversidad cultural. Otro desafío es el impacto de la tecnología en la cultura, ya que las plataformas digitales han revolucionado el arte, la educación y la comunicación, ofreciendo acceso a información y a conocimiento como nunca antes. Sin embargo, esto también ha generado una sobreexplotación a los contenidos globalizados y en algunos casos la pérdida de espacios culturales tradicionales, como lo son las bibliotecas y los centros comunitarios. Y el reto es usar estas tecnologías de forma responsable para fortalecer, no para reemplazar, la identidad cultural de cada pueblo. La crisis ambiental también es un reto cultural, ya que el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad afectan directamente a las comunidades que dependen de su entorno natural para mantener sus costumbres y sus modos de vida. Muchas prácticas culturales, como la pesca artesanal, la agricultura tradicional o las festividades ligadas a estos ciclos naturales, están siendo amenazadas. Sin embargo, estas mismas culturas poseen saberes ancestrales que pueden contribuir a soluciones sostenibles, demostrando que la diversidad cultural es una aliada clave a la protección del planeta. Otro aspecto a considerar es el fenómeno migratorio, ya que millones de personas se desplazan en busca de mejores oportunidades, lo que ha dado lugar a sociedades multiculturales. Esta diversidad puede enriquecer el arte, la gastronomía y el pensamiento, pero esto también plantea desafíos a la integración social y el respeto a la diferencia. Combatir el racismo, la discriminación y la desigualdad cultural es fundamental para construir un futuro más justo y equilibrado.
En cuanto a la perspectiva cultural del mundo, hay motivos para el optimismo, ya que organismos internacionales como la UNESCO promueven las políticas de protección del patrimonio tangible e intangible, los programas educativos que valoran la diversidad y estrategias para fortalecer la identidad cultural en contextos globalizados. Además, los avances tecnológicos ofrecen oportunidades para dialogar archivos históricos, para preservar así obras de artes y difundir culturas minoritarias a nivel global. El crecimiento de estos movimientos sociales y artísticos también es una señal de esperanza, ya que cada vez más jóvenes promueven el rescate de tradiciones, la revitalización de lenguas indígenas, el consumo responsable y el arte comunitario. Este interés demuestra que la cultura sigue siendo un motor de cambio y es capaz de inspirar soluciones a problemáticas globales. Bueno, la cultura en el siglo XXI, un panorama general. La cultura en el mundo contemporáneo está marcada por una globalización acelerada, ya que una circulación masiva de bienes culturales, de modas y estilos de vida. La tecnología digital es la expansión de plataformas que transforman la producción y el consumismo cultural y en la diversidad de la pluralidad, la convivencia de culturas locales, nacionales y globales. Las crisis ambientales y sociales afectan directamente al patrimonio material e inmaterial y también las nuevas identidades, ya que jóvenes, migrantes, comunidades digitales y movimientos sociales generan expresiones culturales novedosas. La cultura es al mismo tiempo un espacio de encuentro y un campo de tensiones. ¿Qué retos actuales enfrenta la cultura a nivel mundial? Bueno, uno de los mayores retos es evitar la desaparición de las lenguas, las tradiciones y las expresiones locales frente a la presión de las culturas dominantes. Según la UNESCO, cada 2 semanas muere una lengua en el mundo. La homogenización lingüística y cultural pone en riesgo la pluralidad. Conflictos bélicos y destrucción del patrimonio, ya que las guerras y enfrentamientos han destruido recintos históricos, obras de artes y ciudades enteras. Un ejemplo de esto es Siria, Irak y hoy en día Ucrania. El patrimonio cultural es blanco frecuente en conflictos armados como estrategia para debilitar la identidad del pueblo. Migración y desplazamiento forzado. Bueno, millones de personas se ven obligados a abandonar sus hogares, llevando consigo sus tradiciones, pero enfrentando la discriminación y la exclusión en los países de acogida. La discriminación y el racismo persisten en los prejuicios raciales, religiosos y culturales, y esto limita la participación plena en ciertos grupos. Muchas expresiones culturales se reducen a productos de consumo, perdiendo su sentido comunitario o espiritual. El acceso desigual a la cultura. Mientras ciertos sectores disfrutan el acceso inmediato a la cultura global mediante el Internet, otros carecen de conectividad o de recursos básicos. Tecnologías y riesgos culturales. Aunque la digitalización democratiza la creación cultural, también concentra el poder en unas pocas empresas como lo es Netflix, Google, Meta, generando así ciertos monopolios culturales. Las crisis ambientales y de cultura, ya que el cambio climático amenaza los patrimonios naturales y culturales, como son las zonas arqueológicas costeras, en riesgo por el aumento del nivel del mar. Un ejemplo de ello, pues, podría ser la zona arqueológica de Tulum, hablando principalmente de México. ¿Qué perspectiva positiva de la cultura hay en el mundo? Bueno, la cultura puede tender puentes entre comunidades en conflicto. Programas culturales internacionales han mostrado que el arte y la música contribuyen a la reconciliación de pueblos. La innovación tecnológica aplicada a la cultura. La digitalización permite conservar, difundir y compartir expresiones culturales de manera global. Un ejemplo de esto son los museos virtuales o las bibliotecas digitales. La Agenda 2030 reconoce la importancia de la cultura como el motor de desarrollo humano. La sostenibilidad no se limita al medio ambiente, ya que también incluye la preservación cultural. Las nuevas generaciones crean movimientos culturales alternativos y globalizados como el arte urbano, la música independiente y el activismo digital. El reconocimiento de identidades múltiples, las sociedades tienden a aceptar con mayor apertura la existencia de identidades híbridas, multiculturales y transnacionales. ¿Qué oportunidades hay o podemos tener de todo esto? Bueno, el desarrollo sostenible. La cultura es fundamental para el desarrollo sostenible y la construcción de sociedades inclusivas, innovadoras y sobre todo resistentes. La innovación y creatividad, la diversidad cultural impulsa la innovación y la creatividad, ofreciendo así nuevas perspectivas y soluciones para los desafíos contemporáneos. Por otro lado,
en la paz y en la comprensión mutua, el intercambio y el respeto entre culturas, junto con un diálogo abierto, son esenciales para fomentar la paz duradera y la comprensión global. Por ejemplo, mucho de las guerras que hemos tenido históricamente se pudieron quizá haber evitado o llegar a un común acuerdo ocupando el diálogo en lugar de entrar a conflictos bélicos. En la dignidad humana y la ciudadanía cultural, la educación es la clave para respetar la dignidad humana y promover así la ciudadanía cultural, permitiendo que todas las personas participen y contribuyan a la vida pública y comunitaria. La adaptación y la flexibilidad. La capacidad de adaptarse a la diversidad cultural es una oportunidad para expandir horizontes, enriquecer experiencias y fortalecer así a las comunidades. Desde los célebres monumentos históricos de los museos hasta las prácticas del patrimonio vivo y las formas de arte contemporáneo, la cultura enriquece nuestras vidas de innumerables maneras y ayuda a construir comunidades inclusivas, innovadoras y resistentes sobre todo. Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo y apoyar la creatividad y los sectores culturales dinámicos es fundamental para afrontar los retos de nuestros tiempos. Desde el cambio climático hasta la pobreza, la desigualdad, la brecha digital y las emergencias y los conflictos son cada vez más complejos. Es por ello que la UNESCO está convencida de que ningún desarrollo puede ser sostenible sin un fuerte componente cultural. De hecho, solo un enfoque del desarrollo centrado en el ser humano y basado en el respeto mutuo y el diálogo abierto entre culturas puede conducir así a una paz duradera. ¿Qué casos emblemáticos de retos y perspectivas hemos tenido? Bueno, en la Amazonia el patrimonio cultural y natural es amenazado por la deforestación. En Notre Dame, en París, su reconstrucción global tras el incendio muestra la solidaridad cultural. En México, por su parte, con su lucha de preservar sus lenguas indígenas frente a la globalización, Corea del Sur es un ejemplo de cómo la cultura local, el K-pop, cine, gastronomía, puede proyectarse globalmente sin perder su identidad como país. El papel de los organismos internacionales en la UNESCO impulsa los programas de patrimonio material e inmaterial, mientras que la ONU promueve la Alianza de las Civilizaciones para compartir la intolerancia. El Consejo de Europa trabaja en la protección de las minorías culturales y lingüísticas. Educación y cultura como estrategia de futuro. El acceso universal a la educación intercultural es la clave para enfrentar los retos de la cultura mundial, fomentar el respeto por la diversidad, incluir los saberes locales en los currículos escolares, desarrollar competencias globales para el diálogo intercultural. ¿Qué perspectivas podemos tener de esto hacia el futuro? Bueno, la cultura del futuro enfrenta retos, pero también va a abrir nuevas oportunidades. La cultura digital expandida con inteligencia artificial, realidad aumentada, metaverso como espacios de creación cultural. La globalización más equitativa, mayor participación de las culturas antes marginadas, la conservación activa, los patrimonios culturales protegidos con nuevas tecnologías, la mayor conciencia ecológica, la relación entre cultura y medio ambiente podría ser una idea central. Y la pluralidad radical, las identidades múltiples y fluidas que enriquecen la experiencia cultural. En conclusión, los retos de la cultura mundial son tan grandes como las posibilidades que abre su perspectiva futura. El desafío fundamental está en lograr un equilibrio entre globalización y preservación, entre innovación y tradición, entre apertura y respeto a la diferencia. La cultura no es un lujo ni es un adorno, es el alma de las sociedades y el motor de la humanidad. Si se protege y se fortalece, que se promueva de manera justa, esto podría convertirse en una herramienta más poderosa para enfrentar así las crisis del presente y construir un futuro más humano, más inclusivo y sostenible. El futuro de la cultura mundial depende de nuestra capacidad para valorar la diversidad y convertirla en una herramienta de resiliencia. Los retos son grandes, claro, pero la homogeneización cultural, las crisis ambientales, la desigualdad social, las migraciones masivas, sin embargo, las perspectivas son alentadoras si entendemos que la cultura es una fuerza viva que es capaz de adaptarse, de evolucionar sin perder sus raíces. La clave está en promover la educación, el respeto a la diferencia y la participación ciudadana, construyendo un mundo donde cada tradición, cada lengua, cada obra artística tenga un lugar. Apostar por la cultura es apostar por la memoria, por la identidad y el desarrollo sostenible de toda la humanidad.
Les recuerdo mi nombre, chicos. Soy el ingeniero Edgar Barrios. Les doy muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias a todos.